Saludos una vez más, jóvenes de séptimo grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 22. Séptimo grado. Bueno, a trabajar se ha dicho, unidad 9, los seres vivos y su medio ambiente. Contenido, ecología y medio ambiente. Ahí tenemos al final también las dos tareas de la semana también socializadas con las respuestas sugeridas al final. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de relación puede existir entre una abeja y una planta de flores o con flores? La abeja se alimenta del néctar de las flores. La planta aprovecha que la abeja transporta su polen para polinizar a otras flores. Bueno, gracias a la abeja se da ese fenómeno. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno. La ecología ha venido evolucionando con el paso del tiempo. Desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad ha sido cada vez más aplicada y se ha relacionado no solo con las demás ciencias naturales, sino también con las ciencias sociales y económicas. Y ahí tenemos la figura número uno, donde tenemos una abeja interactuando, abeja, planta, flores, y pues a la vez que está succionando, pues alimentándose de esa miel, de ese néctar, pues también está polinizando, está llevando ese polen de una flor a otra, de una planta a otra. La palabra ecología proviene del griego oikos, casa o lugar donde se vive, y logos, estudio. Este término fue propuesto por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1869. Pero la ecología no tuvo un comienzo definido. Fue evolucionando a partir de la historia natural de los antiguos griegos. El pensador Theophrastus, un amigo de Aristóteles, describió por primera vez las interrelaciones entre organismos y su entorno no vivo. Posteriormente, las bases de la ecología moderna surgieron por los trabajos de fisiología animal y vegetal. En la década de 1920, el zoólogo Raymond Pearl, el químico Alfred Lotka y el matemático Vito Volterra desarrollaron bases matemáticas para el estudio de poblaciones, que luego condujeron a experimentos sobre la interacción de depredadores y presas. Entre 1920 y 1930, diversos científicos estudiaron cómo la energía se transfiere desde las plantas, productos primarios, a partir del proceso de fotosíntesis, hasta los animales, los consumidores, en varios niveles. De tal manera que la ecología estudia sistemas biológicos eh, o ecosistemas donde existen interacciones entre los seres vivos y su entorno. La palabra interacción se refiere al efecto que tiene un organismo sobre otro y el efecto que tienen los organismos sobre el ambiente. El concepto de ambiente incluye factores físicos, químicos y biológicos. Los factores del ambiente pueden ser bióticos o abióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos. Entre ellos se encuentran las bacterias, los protozoarios, las algas, hongos, las plantas y los animales. Los factores abióticos son los componentes que no poseen vida, no poseen vida en el ambiente como el agua, suelo, aire, temperatura. Están ahí pero no poseen vida. Los organismos conviven o interactúan unos con otros. Por ejemplo, se comen unos a otros. A eso se le llama depredación. Compiten por los recursos que les provee el medio natural. Eso es competencia. O se ayudan mutuamente. A eso se le llama o se le conoce como mutualismo. Los organismos no viven aislados. Mantienen un intercambio constante de materia con el agua, los nutrientes de las rocas y los gases de la atmósfera. También dependen de la energía solar y de algunos compuestos químicos de las rocas. Por otro lado, reaccionan a los cambios de temperatura, humedad, viento, acidez del agua o del suelo, entre otros, condiciones que afectan su funcionamiento y comportamiento. Todos esos elementos pues inciden de una forma directa y ahí tenemos en la figura número 2
La interacción de depredación es cuando un organismo caza a otro para alimentarse, para poder sobrevivir. A eso se le llama, pues, depredación. Los factores abióticos, recursos o condiciones. Los factores que constituyen el medio ambiente abiótico o físico-químico pueden ser recursos o condiciones. Los recursos son elementos del ambiente que los organismos usan o consumen y con ello pueden disminuir la disponibilidad de ese recurso en el ecosistema. Por ejemplo, el agua que se encuentra en el suelo es un recurso que es absorbida por las plantas a través de las raíces y utilizada en el proceso de fotosíntesis. Otros factores abióticos como la temperatura, la humedad, condiciones son, por ejemplo, la planta no consume temperatura, sino que la experimenta. La temperatura es parte de las condiciones del medio ambiente que influyen sobre los procesos fisiológicos de las plantas. El agua también es una condición, ya que es el ambiente natural donde habitan muchas especies acuáticas. Ejemplo, peces, medusas, algas. Entonces, el agua es ambas condiciones, una condición, pero también es un recurso. Un recurso abiótico porque ahí está. Y nosotros todos los seres vivos pues lo consumimos y de una u otra manera pues lo vamos limitando, a pesar de que forma las 3/4 partes de nuestro planeta, por supuesto. Multidisciplinariedad. Se conoce a la ecología como una ciencia multidisciplinaria, ya que se auxilia de disciplinas tanto biológicas como no biológicas para entender el funcionamiento de la vida y su entorno. Se encuentra relacionada con diferentes ramas de la biología como la fisiología, la cual estudia el funcionamiento de órganos y sistemas de los organismos, y la etimología, que estudia el efecto del ambiente sobre la conducta de los animales. Otras ramas como la genética y biología evolutiva ayudan a entender cómo los organismos se adaptan a ciertas condiciones del ambiente y cómo esta información es transmitida para que las siguientes generaciones puedan sobrevivir y evolucionar. La ecología también se auxilia de otras ciencias diferentes a la biología como la geología, meteorología, geografía, las cuales ayudan a entender cómo las condiciones ambientales influyen en el funcionamiento de los organismos y cómo su comportamiento determina su distribución en las diferentes regiones del planeta. Otra ciencia, como la química, ayuda a entender procesos ecológicos que involucran los ciclos de nutrientes. Y la física, sobre los cambios de materia-energía entre los organismos y su ambiente. Bueno, y ahí tenemos también la figura número 4, donde tenemos un flujo de energía en el ecosistema. Pues el sol le ayuda a los árboles, y los árboles, pues el proceso químico que desarrollan, que es la fotosíntesis, necesitan esa calor. Ahí tenemos seres herbívoros, carnívoros, y esa energía pues entra como luz solar y sale como calor. Y tenemos ahí pues también otros reinos descomponedores y también tenemos hongos. Una vez que han elaborado el resumen, que por cierto pues está bastante corta esta guía de aprendizaje, después de haber elaborado ese breve resumen y dibujado también algunas de las figuras, vamos a pasar al ponte a prueba. Ahí tenemos básicamente entre preguntas y aseveraciones y con la respuesta correcta también. Luego tenemos el resuelve. En el resuelve dice analiza y responde lo que se te indica. Ahí tenemos crustáceos, ejemplo, camarones, cangrejos, están adaptados para vivir en condiciones de salinidad variable de los estuarios o desembocaduras de los ríos. Ahora pues vienen las interrogantes. La primera, que es el literal A, dice, ¿cuál factor está influyendo en el lugar donde habitan los crustáceos? Pues el factor que está influyendo en el lugar donde habitan los crustáceos, pues es el agua y también la salinidad que posee esa agua, ya que esta parte de los recursos y condiciones son necesarias. Estas especies necesitan para poder subsistir. En la pregunta B dice, ¿es un factor biótico o abiótico?
Pues este es un factor abiótico, el agua. Es un factor abiótico debido a que no presenta vida en el medio ambiente, sino que son utilizados como recursos. Entonces el agua es utilizado como recurso. La salinidad también es como un recurso. Esta es una respuesta sugerida. En el literal C dice cuáles son las disciplinas de las que se auxilia la ecología para estudiar el funcionamiento del organismo o de los cetáceos. Además, para entender cómo a lo largo de los años lograron adaptarse a las condiciones de su ambiente, pues las disciplinas con las cuales se auxilia la ecología son la geología, meteorología y la geografía. Pero también hay otras ciencias por ahí, ¿verdad? La física, la química, que se podrían también agregar. Por supuesto, pueden enriquecer esta respuesta sugerida. Luego, en el número 2 dice, muchas hormigas aprovechan para anidar en las esquinas huecas de una planta llamada acacia. Las hormigas tienen un lugar donde habitar y protegen a la planta de animales herbívoros que viven o que quieren alimentarse de sus brotes. Y ahí tenemos las preguntas. Dice, ¿qué tipo de interacción se presenta entre la hormiga y la acacia? Pues la interacción que existe entre la hormiga y la acacia es de mutualismo y protección. ¿Por qué? Porque se complementan una con la otra para lograr objetivos en común que beneficien a ambas especies, que es protegerse básicamente. Luego la siguiente dice, las hormigas y las plantas son factores bióticos o abióticos del ecosistema. Y pues la respuesta es que son factores bióticos, ya que son seres vivos. Ambos son seres vivos. Y en el literal C dice, ¿de qué disciplina se auxilia la ecología para estudiar el comportamiento de las hormigas? Pues es de la mirmecología, básicamente. Y luego tenemos el pluviómetro, es un instrumento que se emplea para medir la precipitación. La cantidad de agua se expresa en milímetros. Y ahí, pues en ese experimento hay algunos materiales que se van a utilizar. Les invito a que lo desarrollen en casa. Ahí está el procedimiento. Tenemos 10 pasos a seguir, a complementar de forma cronológica, llevando, digamos, el debido orden. Y una vez que se ha desarrollado el experimento, pues tenemos las preguntas por ahí. Dice, contesta las siguientes interrogantes. Literal A, el agua es un factor biótico o abiótico del ecosistema. Es un factor abiótico. ¿Es un recurso o es una condición? Es un recurso, pero te quiero explicar algo. También es una condición. Es un recurso porque todos los seres vivos, entre plantas, animales y otros más por ahí, consumimos agua. Entonces ese recurso se puede ir como limitando, pero también es una condición, como lo vimos en la teoría anterior. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el beneficio que obtiene el ser humano de la lluvia que se infiltra en el suelo? Pues en primer lugar, pues se beneficia pues en la hidratación o consumo humano. En segundo lugar, para poder producir la alimentación en los cultivos. Por ejemplo, todas las plantas que traen frutos, verduras, pues necesitan, digamos, absorber agua. Entonces ahí tenemos esos elementos, ¿verdad? A considerar. Y la siguiente pregunta dice, ¿de qué disciplina se auxilia la ecología para estudiar este tipo de fenómenos atmosféricos? Pues de la geología, meteorología y geografía. Y la otra pregunta dice, ¿de qué nos sirve saber la cantidad de precipitación en una zona específica? Pues la respuesta sugerida sirve para conocer la cantidad de agua y la vulnerabilidad que existe en la zona específica, para tomar las medidas necesarias y no exponer la vida de muchas personas que viven en determinados lugares. Entonces, ustedes saben, mientras más precipitación, mientras más lluvia hay, pues más concentración de humedad existe en ese terreno determinado. Y mayormente, pues sí, es un poco como montañoso. Bueno, esta es la socialización de la guía de la semana número 22 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de séptimo grado. Espero que sea de mucha utilidad, jóvenes. Fuertes los saludos. Nos encontramos en la próxima.